Hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bendiciones Bueno, para todos. con ustedes, Kervis Ramos, en esta mañana con un testimonio muy poderoso. Esperamos que llegue a sus corazones y que puedan acompañarnos junto a él. Kervis, adelante. Buenos días, buenos días, bendiciones. Bendiciones. Gracias por la invitación. Gracias al grupo MIPIS por la oportunidad. Y gracias a todos los que se han conectado, a los que me conocen y bueno, los que no me conocen me conocerán hoy. Y bueno, para la gloria del Señor Jesucristo, que bueno, este, tuvo un proceso. Hoy les voy a dar mi testimonio y una pequeña palabra que venía en mí de los primeros días que empecé a conocer más a fondo al Señor Jesucristo. Y este, para el para el que me conoce, sabe quién soy yo, quién fui yo. Y para el que no me conoce, bueno, eh, tú, yo estuve yo estuve preso en Trinidad y Tobago por casi 2 años en una prisión internacional, una prisión muy fuerte para los que conocen Trinidad. Este, Era el único venezolano en esa prisión y al principio tenía miedo porque no conocía el proceso, no sabía qué estaba pasando, no entendía absolutamente nada, pero Dios me empezó a mostrar su, su poder. Me empezó a decir, tranquilo, cálmate, no te preocupes. Cuando empecé a escuchar su voz en mi mente, yo decía, ¿cómo puedo escuchar eso? O sea, no entiendo quién me habla, quién está tanto tiempo diciéndome que me quede tranquilo. Y cuando empecé a ver el proceso en esa pequeña tribulación, pude entender tantas cosas. Eh, en el libro de Juan, para los que tienen Biblia y los que estén anotando, en el libro de Juan, capítulo 8 versículos 32. Pueden leer desde el 31 al 38, pero el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Cuando entendí esa palabra, que empecé a meditar porque tenía an- el tiempo completo para hacerlo, para meditar en su palabra, para leer la Biblia, porque cuando nosotros estamos en las buenas, a veces ni nos acordamos de agarrar la Biblia y leerla y la tenemos ahí. Y yo era uno que la tenía nueva y no le prestaba atención, ni siquiera en el teléfono. Pero cuando tuve esa pequeña tribulación, la Biblia se hizo para mí un teléfono celestial. Yo le digo teléfono celestial y le digo también un rayo celestial, porque ahí yo escuchaba la voz del Señor. Y me enseñó tanto. Habían cosas que ya yo sabía, pero no las practicaba hasta que, bueno, empecé a practicarlas porque estaba en un sitio donde no entendía qué estaba pasando. No, yo no sabía quién era. Cuando entendí quién era yo, empecé a meditar en la palabra. Y el Señor me empezó a mostrar cada día me mostraba, me daba palabra. Yo empezaba a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y así fui entendiendo.
y me fui proponiendo cosas como, voy a dar un servicio. Entonces yo estuve con unos amigos en una celda, me pasaron para otra celda ahí porque donde yo llegué era una cuarentena. Después de la cuarentena me pasaron para otra prisión, tuve en una 21 días, después me pasaron para otra que es una como una máxima y ahí estuve eh, como casi 2 años, pero cuando uno entra a esa prisión, uno entra en una celda de cuarentena. O sea, ahí no hay baño, ahí no hay ahí no hay privilegios de nada. O sea, y más uno que es internacional, que uno es venezolano, y la xenofobia es tan fuerte que a mí no me podían ver porque me decían cualquier cantidad de cosas. Y yo con el miedo porque estaba empezando, no entendía nada. Cuando yo recibí mi Biblia, yo recibí un Nuevo Testamento en inglés que me lo regalaron, me lo regaló un amigo, un trinitario, que tenía como, no sé, como 11 años preso, y me dio, mira, ¿tú tienes Biblia? Y yo le dije, ah, no, toma, aquí está un Nuevo Testamento. Y ya yo tenía rato orándole al Señor que aunque sea una Biblia en inglés, al día siguiente me mostró que sí me estaba escuchando, me dieron un Nuevo Testamento en inglés y yo no sabía, yo no conocía a la persona. Yo no la conocía para nada. Entonces, empecé a leerla, a practicarla en inglés y la leía y la leía y la leía. Y como ya yo sé el inglés, yo la leía y la leía y empecé a entender cosas. Entonces, con los amigos donde yo estaba, yo empecé a darle palabras. Yo dije, bueno, yo voy a practicar con ellos porque de verdad que quiero esto, se había despertado en mí un espíritu de, 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 de tranquilidad, de enfoque. Y yo decía, bueno, estoy aquí, tengo que enfocarme. Primero, no me descontrolaba con el caso porque yo sabía que no, que yo era inocente del caso, pero después una vez yo durmiendo y pensando en lo que me estaba sucediendo, pero yo decía, no, bueno, no me puedo este, no me puedo molestar ni entrar en estrés porque no voy a ganar nada. Y yo me puse a pensar, ok, ajá, y las cosas que yo había hecho anteriormente. Odiaba a las personas, tenía pensamientos extraños y no estaba realmente enfocado en Dios. Y yo dije, eso lo tengo que pagar yo, porque la Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, tengo que seguirme de acuerdo a los lineamientos básicos que dejó Dios para nosotros. Y, y yo decía, ok, tengo que empezar a enfocarme más en la palabra. Y así fue, me fui enfocando. Hasta que me enfoqué también en lo que me estaba pasando porque no quería dejarlo a un lado. Quería estar pendiente cómo era la cuestión de los abogados, cómo era para uno el venezolano ahí o algún extranjero. Y Dios me empezó a poner personas con casos similares, un jamaiquino y así pues, personas que estaban ahí presas también que tenían tiempo y unos que sí por una foto del pasaporte, cosas que, que, que eran pequeñas y yo decía, ok, listo. Empecé a anotar. Yo decía, si estás anotando tus cosas sobre el caso, anota también las cosas del reino. Porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el, re- el, re- eh, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces yo decía, yo quiero libertad, libertad física. Pero ¿qué pasó con tu libertad espiritual? Entonces yo decía, bueno, me voy a enfocar en mi libertad espiritual porque de verdad que no estoy correctamente bien porque yo usaba palabras que no eran correctas, me molestaba por todo y empecé a orar. Yo no sabía orar y le pedía a Dios todos los días, Señor, enséñame a orar, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a ser más como tú, enséñame a amar a las personas como tú las amas.
Enséñame todos los días. Enséñame a luchar con este yo, con este Kelvin interno que quiero que muera para que nazca uno conforme a tu voluntad, conforme a tus lineamientos divinos. Y así empecé, Dios empezó a moldear mi carácter y me empezó a mostrar personas me empezaron a ayudar. Y yo decía, y yo le pedía algo a Dios hoy en la celda y solo, y al día siguiente se me cumplía o me llegaba una persona, mira, tienes visita, tienes esto. Entonces Dios empezó a usar también personas de afuera, de mi familia, empezó a tocar su corazón para que Dios empezó a glorificar en ellos para yo recibir las bendiciones necesarias de acuerdo a su, a su voluntad. Entonces, empecé a reconocer mi pasado y de todas esas facturas que tenía que pagar. En Juan capítulo 4 versículo del 1 al 4 habla de la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana. Yo hice varios estudios estando en prisión, porque también ahí hay programas de, de iglesia, diferentes programas para que el que esté privado de libertad, este, pueda distraerse o son programas que hay ahí, programas legales que tienen abogados y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, yo empecé a hacer el estudio y en el capítulo 4 versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Esta es la historia de Jesús que llega al pozo, a un pozo donde ahí era necesario que él pasara por ahí para, porque Samaria y los judíos estaban en guerra. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que a él era necesario pasar por ahí, por ese pozo, para que esos dos pueblos se reconciliaran, porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Él no puede romper esos lineamientos, porque él es Dios. Entonces, yo cuando leí eso, sentí que fui lleno del Espíritu Santo y decía, para mí me era necesario pasar por esta tribulación para aprender y para que Dios moldeara mi carácter. Y así fui entendiendo esa palabra y medité en ese capítulo 4 de Juan, lo medité y había días que soñaba, ahí en esa prisión pasé cosas realmente fuertes donde fui amenazado de muerte como 3 veces, donde ahí hay muchos musulmanes y no le gustan a los cristianos. Y solamente por yo decir que soy cristiano, ya me odiaban, me echaban por un lado y toda la cuestión. Y yo le pedí a Dios, Padre, ayúdame a amar a mi enemigo, a que la persona que, que me odia ahorita, yo pueda ver en ello este, esperanza de salvación, que yo en algún momento pueda hablarle de ti. Entonces, ah, Dios me empezó a dar respuesta. Ok, me puso un musulmán. Esa persona me dio unos golpes en el pecho porque no le gustaba que yo estuviera al lado de él. Y yo callé, yo dije, haz como hizo Jesucristo cuando lo iban a crucificar. Él cayó, él fue llevado como, fue llevado, lo escupieron, lo abofetearon, entonces, y él siempre cayó, calla tú también, pero eso fue en cuestiones de segundos, todo se me vino a la mente y yo me quedé tranquilo y me aparté. Y las otras personas me empezaron a decir, pero que tú no te dejes, que tú eres venezolano, que los venezolanos son bravos y la cuestión. Y yo decía, no, no puedo. Ahí donde empecé a practicar, ama a tu prójimo
como a ti mismo y me empecé a enfocar en las señales que Dios me daba todos los días. Me dio señales, se manifestó usando personas, incluyendo oficiales. Habían oficiales que me decían, si te dicen algo, dime, yo te cambio de celda y la cuestión. Pero yo no quería tomar decisiones por mí mismo porque estaba en un sitio donde no entendía nada, por decirlo así, porque habían días que no entendía el proceso y yo le pedí a Dios, enséñame, muéstrame qué hago hoy, te necesito hoy, Espíritu Santo, te necesito hoy, guíame, porque de verdad que no me siento bien. Cuando empecé a meditar más en la palabra, eh, Dios empezó a usar, como le estoy comentando, a oficiales, y los oficiales me empezaron a llevar comida y me decían, tranquilo, tranquilo que no te va a pasar nada, tú tranquilo. Y broma, entonces la gente empezó a ver ese cambio de las personas, de los oficiales, de unos que no son oficiales, pero estaban ahí, que eran que si abogados y cuestiones que iban y veían el proceso de las personas y se enfocaban mucho en mí. Ellos, esas personas ahí, los musulmanes, los rastafari y ese tipo de personas de, que están en esa religión, empezaron a a odiarme cada día más. Cada día, eso era un problema todos los días conmigo, yo no dormía. Si, si yo hacía un mal sonido, si me movía en en el piso, si sonaba el piso, si decía una palabra mal dicha, por lo menos si yo decía, no pronunciaba una palabra bien en inglés, se molestaban, entonces así eso era todo el día un problema y yo tuve que aguantar, tuve que callar y dije, Dios, moldéame, moldéame porque de verdad que necesito de ti en este tiempo. Entonces, yo leí una palabra, en realidad no recuerdo ahorita, pero que dice en tu tribulación, en tus malos momentos, búscame. Y yo decía, me apropiaba de la palabra. Cuando yo leía algo así, me apropiaba directamente. Y, y el día a día se me hacía más ligero. Cuando leí la palabra de que deja tu carga sobre mí, empecé a dejar mis preocupaciones, mis miedos, empecé a dejar todo en las manos del Señor. Y eso era todos los días, yo lloraba y me sentía mal. Y, y todos los días yo escuchaba a mi madre, a mi mamá, y que me decía, hijo, tranquilo, que vas a salir de esto. Entonces yo decía, wow, me despertaba como a las, no sé, tarde, como a las 3 de la mañana, y las personas que escuchaba personas orando, Dios me las mostraba, y yo decía, Dios está conmigo porque me muestra a esas personas que están en oración, intercediendo. Y yo escuchaba muy clarito a las personas y a mi mamá, hijo, tranquilo, y me aplaudían, tranquilo que va bien. Entonces, más confiaba en el Señor, más me aferraba a Él y me aferré a la palabra en Isaías 41, del 10 al 13, donde dice, yo estaré contigo. Y cuando yo leí eso, yo me sentí más quebrantado porque sabía que Dios estaba ahí conmigo. Y eso era todo el tiempo, tenía revelaciones y Dios me mostraba a la persona. Y siempre, siempre, una de las cosas más impresionantes era que yo escuchaba a mi mamá aplaudiéndome y a muchas personas aplaudiéndome que, que diera lo mejor de mí, que no lo intentara. Yo entendí que intentar algo, cuando uno está en los caminos de Dios, intentar algo es como no hacerlo, porque lo intentas hoy y se te quita
ese sentido de volverlo a intentar, intentar mañana. Sí, y se te quita y te apagas. Entonces yo daba lo mejor de mí todos los días. Yo daba lo mejor de mí hoy y esperaba y le pedía a Dios que me diera fuerza para dar lo mejor de mí mañana, aunque aprendí de que cada día trae su propio mal y no me afané a las cosas, aprendí a no afanarme a nada, aprendí a estar más en paz, porque cuando entendí la palabra en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y como yo tenía Biblias en inglés, tenía dos versiones en inglés, en tres versiones en inglés. Y entonces verbo significa palabra, porque en otra versión en español dice palabra. Y verbo en español, en inglés o palabra, significa word. Entonces, cuando yo empecé a relacionar pidiéndole al Espíritu Santo qué significa eso, entonces palabra, verbo o word es una sola. Y entonces es Jesucristo, es Dios. Y yo decía, ah, ok, entonces la palabra es Dios. Ahí fue donde yo entendí que la palabra, la Biblia, es Dios. Y yo decía, voy a leer la palabra, voy a conocer a Dios. Y empecé a entender eso, esas pequeñas cosas que yo decía antes, sí, sí, yo entiendo eso, yo sé qué significa eso, pero yo lo hacía en la carne. Ahora lo hago espiritual, ahora puedo entender una palabra y si no la entiendo, le pido guía y sabiduría al Señor, al Espíritu Santo, y me la muestra y puedo entender cada cosa y yo colocaba la palabra en mi vida, aprendí a ponerla en mi vida y no ver la estilla de los demás, porque yo era antes así, yo veía la estilla de los demás, pero no veía la viga que tenía yo en la mía. Entonces yo dije, no, yo tengo que analizar primero mi vida, analizar, pedirle a Dios que me enseñe quién soy yo, cuál es la esencia de la vida. Y así fui poco a poco hasta que entendí en muchos estudios que yo hice que la esencia de la vida es Jesucristo. Y yo decía, ah, ya entiendo quién soy yo. Empecé a entregarle mi carácter todos los días, moldéame, moldéame. Entonces, ya mientras que iba a los servicios en, estando en prisión, un oficial me dice, porque una persona en un tiempo me decía, cierra la laptop, ora, ponte a orar, haz una oración, así sea en inglés porque tú vas para la iglesia, tú tocas la batería en iglesia y la cuestión, y va a llegar un momento que te van a sorprender, te va a sorprender Dios y te va a decir que Él va a dar la oración, va a comenzar con la oración, o que Él tiene el servicio hoy. Y yo no lo hacía, yo no me preparaba, aunque yo decía, sí, 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 yo me preparaba, yo no me preparaba. Y cuando empecé a ir para la iglesia, ya yo venía un poco preparado porque estaba leyendo. Y el oficial me dice, ¿qué Luis Ramos? Y yo, ah, dígame, ¿a usted le toca dar el servicio hoy? ¿Está preparado? Y yo le dije, sí, claro que sí, en inglés. Ahí empecé a dar la palabra en inglés, a predicar en inglés. Y yo decía, cuando llegaba después, el servicio empezaba a las 9 y terminaba a las 12. Y cuando yo llegaba a la celda, todas las personas que decían que me odiaban, todas las personas estaban en una paz conmigo y me recibían con refresco y me daban galletas. Y yo decía, ah, ok, Dios está poniendo a lo que, a mis enemigos, por decirlo así, a las personas que me odian, lo está poniendo a mi favor. Y empezaban a preguntarme quién es Cristo, un musulmán. Y me decían, no, pero es que yo tengo una visión diferente de Cristo a la de ustedes los cristianos. Y la cuestión, entonces entramos en un debate hasta que, o sea, algo normal, no era que peleamos, que no, que mira, que esto no es así, no, no, entramos en un debate, yo los escuchaba y ellos me escuchaban, pero cuando yo veía que entraban en cosas muy profundas de los musulmanes, yo
yo decía, no entiendo. Lo que no entiendo no voy a decir que sí sé porque no, es mentira. Entonces, empecé a ir para la biblioteca a buscar libros para entender sobre ello y empecé a entrar como en esa cuestión de que, ya entiendo esto, ya entiendo lo que dice aquí, pero siempre poniendo las escrituras por delante y me guiaba solamente por lo que decían las escrituras. Cuando leía algo en un libro que no es la Biblia, yo decía, no sé porque en realidad no voy a escudriñar algo que no está en la Biblia, que no entiendo porque son cosas escritas por el hombre. Y, y, y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 29 que las cosas ocultas son para Jehová y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces yo dije, no, yo me voy a enfocar mejor en, en, en lo que está revelado aquí en la palabra, porque an, esas cosas que no entiendo yo prefiero echarlas a un lado. No me enfoco en mi caso y me voy a enfocar en cosas que no, entonces no, entonces empecé a ver la gloria de Dios todos los días, hasta que un día leyendo la palabra, exactamente fue el 2 de marzo, hizo un estudio que se llama Principados, Principados demoníacos de las regiones celestes. Claro, yo lo hice en inglés, lo leí en inglés, lo medité y lo pasé al español. Y ese día me tocó la palabra en Daniel 10 del 1 al 14. Pero cuando llegué al versículo 2 y 13 que dice, desde el día que a, te propusiste, que diste el paso a escuchar mi palabra, a, a dedicarte más a mí, tus oraciones fueron contestadas. Ese día yo sentí de verdad que bajó algo del cielo, eso fue en la mañana, que bajó algo y me sentí quebrantado, eso, me sentí muy quebrantado porque este, Dios escuchó mis oraciones, las estuvo escuchando siempre y todavía. Y desde ese día me sentí tan decidido y dije, bueno, an- ya viene mi libertad física, porque mi libertad espiritual ya está en un proceso de prueba y me siento feliz, me siento cómodo. Entonces, ese día empecé a declarar, soy libre. Yo venía ayunando, yo ayunaba todo el tiempo, ayunaba, no yo empecé a ayunar por mi libertad hasta que dije, no, ya Dios sabe que yo quiero ser libre. Eso lo tiene Él en sus manos. Ahora tienes que ayunar para que tu familia, tus amigos, incluso tus enemigos se conviertan, escuchen de la palabra, se arrepientan de sus pecados, ayuna por ellos para que estén bien, ora por ellos. Y eso, cuando empecé a leer esa palabra creo que en Isaías, sobre el ayuno verdadero, empecé a entender que ayunar por mí, o sea, ya yo lo había hecho, ya Dios sabe, Él conoce mi corazón, pero yo dije, no, ahora voy a hacer lo que pide Dios, misericordia, justicia. Cuando empecé a entender eso, yo dije, ok, ese marzo declaré mi libertad y el 26 yo tenía corte, que era un miércoles, y me llamaron el 25 algo que nunca pasa, sino de vez en cuando ya el caso no tiene evidencia, porque en mi caso no había ninguna evidencia que nadie fue para la estación de policía y dijo, mira, este muchacho hizo esto, que Kelby fue esto, nada, o sea, no hubo ningún tipo de evidencia sólida para,
para decir, no, bueno, él tiene que ser juzgado o algo, no, no. Siempre iba para corte. En los primeros tiempos eran cada 3 meses, cada 4 meses. Después yo le pedí a Dios, una vez el abogado no me quería representar y yo le dije a Dios, yo llegué llorando y llegué destruido, por decirlo así. Y le dije a Dios, Padre Jesús, ayúdame, de verdad que no puedo con esto. No puedo, dejo todo en tus manos. Quítame ese abogado si lo tienes que quitar, déjalo si lo tienes que dejar. Haz lo que tú quieras. Tu palabra dice que tú haces lo que tú quieres. Entonces, a los días me llamaron para corte. La juez me dijo que me iba a conseguir un abogado. Y yo lo vi normal. Pero cuando yo llegué a la institución, me dijeron, ¿cómo la juez te va a conseguir un abogado si tú tienes que pasar por un proceso de firma? Tienen que venir tus familiares a firmar para el abogado y la cuestión. Y yo le dije, bueno, Dios tiene el control, Dios es mi juez, Él tiene el control. O sea, yo no dejo nada en manos de familiares ni de nada, dejé todo en las manos de Dios. Y yo, bueno, si tú lo dices así, me gusta tu fe. Y me empezaron a llamar para corte cada 15 días, una cosa que no se puede hacer cuando es un ilegal, cuando es una persona internacional. No se puede hacer porque tiene que ser un proceso más largo. Y cada 15 días me llamaban. Hasta que el 25 yo estoy limpiando mi área donde yo duermo. Y yo dije, bueno, voy a limpiar por las malas vibras. Yo en mis cuestiones y orando y la cuestión. Entonces yo dije, Padre, dejo todo en tus manos. Tengo corte mañana. Que seas tú tomando el control de mi familia. Que estén preparados porque ya voy a ser libre. Cuando, cuando dije eso, que estoy limpiando, que dije, ya voy a ser libre, vienen y me llaman. Kelvis Ramos, corte, tienes corte. 5 minutos vienen por ti. Y yo, corte, 5 minutos, pero porque en las prisiones siempre mandan una, una lista con las personas que van para la corte y eso lo mandan a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Lo paran a uno a esa hora, uno se va a bañar, para uno estar listo para cuando los oficiales vengan y te lleven para donde sea, para corte, visita, algún programa o alguna cosa especial. Y a mí no me llamaron, pero yo dije, Señor, que sea tu voluntad, dejo todo en tus manos, que seas tú mandando los oficiales para que yo vaya para la corte y y me des mi libertad, porque tú conoces mi corazón. Y a los minutos me dijeron, Kevin Ramos, corte. Me vestí en menos de un minuto, rapidito, me vestí rapidito, bajé vistiéndome, me llevé mis cuadernos, llegué al container donde donde uno ve la corte, porque ahí uno sale encadenado, uno le ponen cadenas en la cuestión, porque esa es una prisión, se llama Remaniar, esa es una prisión donde están los jefes, por decirlo así, los jefes más duros que hay, que están presos en Trinidad. Y eso es una cárcel, es una prisión donde todos los que están ahí dentro son un peligro para la sociedad, que eso significa, eso es como un prisionero que, ¿sabes? O sea, no puede tener contacto con el mundo, con nadie, solamente con las personas que están ahí. Y si uno va para un programa, uno va encadenado o así y las personas lejos. El único sitio que uno no va así es para la iglesia. Uno antes de entrar a la iglesia le quitan las esposas para que el pastor nos vea a uno libre y toda la cuestión. Eso se llama high risk prisoner. Es un prisionero o sea, que no puede tener contacto con la sociedad, por decirlo así. Bueno, llegué. Y me dijeron, no vi la corte, ya tenía como 2 meses que no veía corte, no la presenciaba, sino que me decían, anda, y cuando llegaba no veía la corte. Y me decían, tu corte es para la otra semana. Cuando me dijeron eso, dije, bueno, bueno, sí va. Dije, bueno, está bien, gracias. Y ahí mismo en el container me puse a alabar a Dios, a cantar en voz alta. Y yo decía, Padre, Señor, tú tienes el control. Gracias por este día. Gracias por aplazar mi corte. Gracias por todo.
Bueno, cuando salí, que llegué a la celda, me llama, al día siguiente de la mañana me llaman otra vez y me dicen, Kelvis Ramos, a las 5 de la mañana, tienes doctor, pero yo sentí en el espíritu que eso era mi libertad. Y me dijeron, doctor, pero si yo no he puesto nada para el doctor, no sé, tienes doctor. Y yo, bueno, me fui a bañar y la cuestión, regresé. Cuando llegué, cuando fui para el doctor, ya yo, antes de yo ir para el doctor, yo dije, bueno, voy a preparar todo porque hoy me voy, hoy salgo por fe, yo lo dije solo así por fe, o sea, emocionado por fe, ¿sabes? Y agarré y empecé a limpiar todo, empecé a meter las cosas en bolsas y dije, bueno, el resto lo acomodo cuando vengan las personas de inmigración y eso. Cuando llegué al doctor, el doctor me dice, señor Kelvin Ramos, enhorabuena, me dice, él es un trinitario, me dice, te vamos a dar tu libertad hoy, eres libre. Y yo me quedé como que, wow, soy libre, así, yo lo dije y yo no sabía. Y yo lo dije, yo, bueno, señor, gracias. Y me puse a alabar a Dios ahí enfrente de él y él, tranquilo, solo hace falta un papel para que te vayas. Entonces, prepara todo porque te vas hoy. Y yo, wow, entonces llegué al, a la institución otra vez y no le pude decir nada a nadie porque ahí si uno le dice que uno es libre, son tan, el diablo es tan malo que usa a las personas para que afuera te esperen y te roben o te maten, porque es una prisión muy fuerte. Y le dije solamente a mis amigos que iban para la iglesia la cuestión y ellos estuvieron muy felices. Wow, qué fino, hermano, te vas, qué fino, no nos olvides, oras por nosotros. Y yo, claro, tranquilo, que yo estoy orando por todos ustedes y la cuestión. Entonces, bueno, ese día me fueron a buscar como a las 12 una, y bueno, ese día fui libre sin caso, sacaron el caso del sistema de Trinidad, descubrieron que no había nada en mi contra, todo lo firmaron para para salir, pues, listo, sin nada, sin ningún cargo. Y resulta que cuando yo reviso mi cargo, que yo no lo había revisado nunca, porque el abogado que yo tenía nunca hizo las cosas correctas, solo necesitaba dinero, que era un abogado pago. Ese abogado siempre empezó a quitar dinero, pero yo lo vi de esta manera. Él quitaba dinero, sí, y le afectaba a mi familia, y me afectaba a mí también. Pero yo me tenía que mantener fuerte para que mi familia sintiera que yo estaba fuerte. Y si yo sentía que mi familia estaba fuerte, yo me hacía fuerte también, por decirlo así, porque todo se me unía. Este, los sentimientos hacia mi familia, lo que sentía lo que siento por Dios, todo se me unía y yo decía, no, me tengo que enfocar en Dios, porque si me desespero, no voy a lograr nada. Mi familia va a sentir el desespero y la cuestión y no voy a lograr nada. Entonces, yo le pedí a Dios, Padre, si tú vas a dejar ese abogado, déjalo. Si lo tienes que quitar, llévatelo. Porque de verdad que no necesito a alguien que le esté quitando dinero a mi familia ni a mí, porque no es correcto. Yo sé que mi familia necesita dinero. Y si ese abogado empieza a pedir más dinero, te pido que me dejes aquí el tiempo que tengas que dejarme aquí. Porque no estoy mal, pero tampoco estoy bien, pero estoy feliz porque estás conmigo. Cuando empecé a abrirle mi corazón a Dios como un amigo, como un padre que le hablaba así como estoy hablando con ustedes, me sentía cómodo, me sentía tranquilo. Entonces, me quitó el abogado. Hasta que un día el abogado dijo, no te voy a representar más, no fue más. La juez me dijo, su abogado no lo va a representar más, yo le voy a conseguir un abogado, le voy a conseguir un intérprete, todo se lo voy a hacer yo, tranquilo, que todo va a salir bien. Una juez no le habla así a nadie. La juez se limita a darle buenas palabras al demandado porque eh, eso lo hace el abogado o las personas, las familias si están en el, en la- en el sistema, pues, que estén ahí presenciales en la corte. Eso lo hacen ellos. Pero la juez me trató como que si fuera su hijo. Tranquilo, señor Ramos, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Mire, tranquilo que todo va a salir bien. Estamos analizando su caso. Todo va a salir bien. Tienes corte dentro de 15 días. Y así era. Entonces, cuando
salí una vez, ya le pedí a Dios, le dije a Dios, Dios, Padre, gracias por quitarme el ahogado, por hacer lo que tú querías, y gracias por este tiempo que me dejaste aquí porque entendí muchas cosas. Cuando yo revisé mi archivo, decía que mi caso estaba firmado para sacarlo del sistema desde el 24 de abril del 2024. O sea, ese era el tiempo donde yo debía haber salido libre. Pero para la gloria de Dios, yo sabía que si salía para ese tiempo, yo no iba a salir como soy ahora, no iba a salir completo, iba a salir un pedacito enfocado en la palabra y un pedacito en el mundo todavía, un pedacito con estrés. Entonces Dios quiso dejarme en ese tiempo para que yo entendiera más de su palabra, para que cosas que iban a pasar en ese tiempo, yo pudiera entenderla más espiritualmente y no con la carne, porque la carne no discierne nada, pero el espíritu lo discierne todo. Eso lo aprendí también ahí. No hubo un pastor o un evangelista que me dijera, mira, tienes que hacer esto, escribe esto por aquí, anota esto por allá. No, yo cuando abría la Biblia le pedía guía y sabiduría al Espíritu Santo y le decía, Padre, ayúdame a entender tu palabra. Y empecé a anotar y empecé a anotar y me empezó a enseñar, empecé a conseguir libros en inglés, empecé a hacer los estudios. Entonces, cuando empecé a hacer con cada estudio y yo hice un estudio que se llama Dios, el amor de Dios y su justicia. También hice un estudio del libro completo de Juan, donde habla de todas las maravillas que dijo Juan del Señor. Entonces, an- cada cosita la fui poniendo en mi corazón, la fui poniendo en mi mente y, y la empecé a practicar. Y un día dije y confesé. Dije, quiero salir de aquí porque sé que en inmigración hay muchas personas que están ahí presas y necesitan entender el proceso como yo lo estoy entendiendo ahora. Y ese día que lo dije, cuando llegué a inmigración, porque tenía que pasar por el proceso de inmigración, llegué a inmigración y a los 2 días que me vieron leyendo mi Biblia, yo me apartaba solo a leer mi Biblia, no quería que nadie me viera porque entendí que las cosas de Dios son entre Él y yo. No puedo sentarme en un sitio y demostrarle a la gente que soy cristiano. No, no. Dios se va a encargar de mostrarle a las personas que tú eres un varón de Dios, o que usted ama a Dios, que usted eh, está enfocado. Y así fue, y me dijeron, me llegó una persona así, y me dijo, ¿cómo estás, varón? Veo que estás leyendo la Biblia. Yo, sí, sí, porque me estaba buscando. Y me dijo, te estaba buscando. Quiero que cuando salgas de ahí, quiero que prediques la palabra porque necesitamos de Dios. Y yo dije, Dios me escuchó, realmente me escuchó. Y desde ese tiempo duré 2 meses predicando la palabra y dándole palabras a mis amigos. Conocí muchas personas muy buenas. No, ya yo veía a las personas en el pecado, pero ahora después empecé a ver a las personas con amor, como las ve Dios. Entonces, bueno, entendí tantas cosas, entendí muchísimas cosas, estando privado de libertad. Y una de las cosas que entendí fue en Isaías 51:14. Voy a leer la versión lenguaje actual. Dice, pronto serán liberados los prisioneros, no les faltará el pan, ni morirán en la cárcel, porque yo soy el único Dios, el Dios todopoderoso. Yo agito el mar y las olas se levantan con estruendo. Cuando yo leí eso, que decía, pronto serán liberados los prisioneros, no les hará falta el pan, ni morirán en la cárcel. Yo dije, wow, soy libre físicamente y espiritualmente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por por esta oportunidad y por dar mis testimonios. Primeramente, gracias a Dios que me dio la oportunidad, una segunda oportunidad de levantarme hoy y que esto fuera posible. Gracias a MIPI, a las personas
que se conectaron, a los que me están apoyando, a los que me han estado apoyando un principio. De verdad que Dios me entregó muchos amigos en Cristo, muchas amigas en Cristo, y de verdad que me siento muy feliz porque eh, soy parte del lado positivo, me incliné más al lado al lado de Dios, que es el lado ganador. Entonces yo les exhorto a que pongan en su día a día, en oración, su vida y pídanle a Dios, al Espíritu Santo, que los guíe y que les muestre que, qué tienen que hacer, porque nosotros si queremos hacer algo por nosotros mismos, no va a ser correcto, no va a salir bien. Entonces, Dios los bendiga, los bendigo a todos y bueno, gracias. Espero les haya parecido de edificación mi caso y, y bueno, Dios los bendiga. Muchísimas gracias.